Se ven, hola. No, no se escucha. Bueno, sí se ve y se escucha, así es. Ah, perfecto. Entonces, eso era lo que quería saber. Bueno, entonces voy a iniciar para aprovechar el tiempo. Voy a iniciar con este tema en esta noche que lleva como título principal las ideas mesiánicas en el siglo I. Agradecer siempre a la persona que hace este tipo de diseño gráfico por la labor. Entonces, lo que yo quiero compartir en esta noche, así de manera, vamos a decir breve, porque es un tema bastante amplio, todo tema que tenga que ver con estudio de pensamiento, estudio de líneas de creencia, todo lo que tiene que ver con un desarrollo histórico de alguna idea, de lo que pensaba hasta cierto personaje, cierto grupo de personas, es bastante extenso, conlleva bastante material. Por eso, por ejemplo, todos los libros de introducción a la filosofía, por dar un caso, vamos a decir cerca, todo libro de introducción a la filosofía que se basa en la historia del pensamiento filosófico son bastante gruesos. O todo libro de historia de la filosofía son libros bastante gruesos porque tú vas a estudiar el pensamiento o cierta idea en un punto específico en la historia. O vas a estudiar cierta idea por un grupo de personas en el mismo punto de la historia, porque una idea puede tener varias vertientes dentro de un mismo espacio histórico, un mismo momento histórico, puede tener varias ideas. Entonces, así de manera rápida, entre las ideas mesiánicas que circulaban en el siglo I, vamos a decir, en la época de Jesús, en el siglo I después de Cristo, voy a concentrarme simplemente en cuatro de las varias que existían y como le acabo de decir, eso simplemente es algo breve pero conciso, esperando que sea así de conciso como yo entiendo que debe de ser. Entonces, antes de iniciar, hay que ver esta parte para ser claros en lo que vamos a hablar y en lo que no vamos a hablar. A mí siempre me encanta hacer esta especie de separación para que se entienda la línea principal de lo que se está diciendo. Cuando hablamos de ideas, pensamientos, creencias, estamos diciendo que en un momento de la historia existían varias creencias acerca de algo. O sea, yo no estoy afirmando, yo no estoy diciendo, ni estoy insinuando que las ideas pasadas son iguales a las ideas modernas. Yo no estoy diciendo eso, yo simplemente voy a hacer un recuento de algunas ideas que estaban en la época de Jesús, en el siglo I, o que comenzaron a florecer en el siglo I, en la época de Jesús. Ideas acerca de el Mesías o la era mesiánica. Entonces, el enfoque que se le va a dar a esta explicación en esta noche consta de cuatro partes. La parte número uno es su alcance. Entonces, si nosotros vamos a hablar de ideas mesiánicas en el siglo I, mi enfoque es hablar de textos judíos que muestren su creencia, haciendo la salvedad de que textos judíos o creencias judías no es igual necesariamente al judaísmo rabínico que surge luego de la destrucción del templo y se va haciendo más fuerte a través de los años y perdura y luego comienza con la confesión de la Mishnah, etcétera, etcétera, etcétera. En mi enfoque es hablar de textos judíos, todos los textos judíos o todos los textos que se cataloguen como judíos que puedan aportar a esta charla o a esta idea o a este tema van a ser usados textos judíos. Y cuando hablo de textos judíos o creencias judías, yo no estoy diciendo necesariamente textos de las creencias del rabinismo o insinuar como hablaba ahorita, de qué estoy diciendo y qué no estoy diciendo. Yo no estoy hablando del rabinismo per se, estoy hablando del judaísmo en sentido general. La parte 2 es que los textos o las ideas que van a ser expresadas se conocen en el mundo académico como textos sin disputa. O sea, son los textos que son aceptados por la tradición moderna sobre el tema o la erudición moderna sobre el tema. O sea, no son textos que están en disputa, no que un grupo cree esto, no son textos
que la erudición moderna dice, mira, esto habla de esto habló de eso. O sea, son textos sin disputa, son los que se van a usar en esta noche. Otra parte del enfoque es que es delimitado. Yo no voy a usar textos judíos que se hayan demostrado tener una interpolación cristiana para evitar cualquier, vamos a decir, malentendido, para evitar cualquier desenfoque. O sea, yo voy a usar textos que son puramente judíos y que no se han demostrado tener una interpolación cristiana, es decir, que un copista cristiano, un cristiano común y corriente, tradujo, convirtió, adaptó un texto con una idea y la cristianizó, si se puede decir así. Yo no, o sea, mi enfoque no va hacia esos textos, son textos puramente judíos. Y la cuarta parte de este enfoque es cronológico. O sea, yo no voy a pasar por alto las creencias antes del rabinismo. Yo no la voy a pasar por alto. Aún la corriente del judaísmo ortodoxo entienda que desde el surgimiento del rabinismo, esta es vamos a decir, la parte oficial, tradicional, o el enfoque, la línea principal, si se puede decir así, de las creencias judías. En orden cronológico no es así, porque antes de que surjan estas cosas, existían judíos. O sea, no fue que surgieron o comenzaron a aparecer desde que surgió el rabinismo, sino que existían judíos, existían creencias, estos judíos escribían, hacían comentarios, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la parte cronológica nos muestra cómo van surgiendo las ideas en el tiempo. Yo no puedo ni afirmar una idea futuro porque sería un error, ni descartar una idea pasado. Para poner un ejemplo sencillo, yo no puedo decir, por ejemplo, que Juan en su cristología está hablando de concilios como el de Calcedonia, porque el concilio de Calcedonia fueron cientos de años después de Juan. Entonces, es importante entender la parte cronológica, como tampoco yo no puedo descartar las ideas cristianas antes de una sistematización de alguna doctrina, de alguna creencia, simplemente porque no son la línea tradicional. Por ejemplo, con Marción surge la idea de que el Antiguo Testamento no era la palabra de Dios y que solamente el Nuevo Testamento se podía usar Lucas y los seguidores de Pablo. Yo no puedo descartar la realidad de que surgió ese pensamiento, de que surgió esa corriente en base, aunque no era la posición o la opción original o tradicional o de la línea principal. Recuérdense, estamos hablando de ideas y creencias. O sea, yo no estoy, lo que yo voy a hablar no es, yo voy a decirle lo que la línea principal del pensamiento sobre X tema. Yo estoy hablando de ideas y creencias que se asentaban o se expresaban en la época de Jesús, muchas ya bastante maduras, otras comenzando a florecer para luego seguir siendo desarrolladas más adelante. Entonces, ese es el enfoque de esta charla en esta noche. Así como en el cristianismo existieron muchas ideas acerca de muchos temas, ideas que en la mayoría de los casos específicos de ciertas personas que luego fueron llamadas herejías más adelante. Asimismo, en el judaísmo existieron varias ideas, varios pensamientos acerca del Mesías. No era una ortodoxia desde el principio, sino que había lugar en la heterodoxia dentro del pensamiento, en lo que se iba formando, y se iba, vamos a decir, canonizando, entre comillas, el pensamiento como tal. Entonces, esas son cosas que es importante entenderlas. ¿Por qué? Porque nos van a evitar caer en confusión en algo que yo ni siquiera insinué, ni siquiera dije, y nos va a ayudar a hacer ese tipo de estudios. Recuerde que yo dije al principio, todo estudio que trate de investigar el pensamiento sobre un tema es bastante amplio. Yo no voy a darle todas las creencias mesiánicas, yo simplemente me voy a basar en 4 creencias. Entonces, antes de comenzar, quiero partir desde lo siguiente, y para mí es muy importante por lo que acabo de decir. Dentro de vamos a decir, de la línea principal de lo que se conoce como judaísmo y sus creencias, estas 2 personas, Rashi y Maimónides o Moisés ben Maimón, son 2 eruditos judíos
muy importante porque sistematizaron, vamos a decir, fueron el embudo en un momento dado de la historia, a partir del siglo XI después de Jesucristo. Estamos hablando de la Edad Media casi alta, bastante alta. Fueron los que se encargaron de sintetizar muchas de las ideas y de las creencias que hoy nosotros entendemos como judías, o las creencias de los judíos. Muchas de las cosas que yo en un momento dado en la historia, y tal vez usted en un momento dado de la historia, o tal vez ahora, creía que los judíos creían de antaño y solamente era así. No era así antes de estas dos personas que comenzaron a hacer una especie de trabajo tipo embudo ok, vamos a tomar todo esto. Esta es la línea principal del judaísmo. Entonces, Rachi y Maimónides son dos de los eruditos principales que se encargaron de esto, para nosotros tener lo que conocemos como un judaísmo acabado, una línea principal, tradicional o ortodoxa, como quiera ser llamado. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas de las cosas que vamos a ver a partir de ahora fueron descartadas, fueron eliminadas o no fueron incluidas por ellos. Pero es bueno que se sepa que estamos hablando a partir del siglo XI después de Jesucristo. Y yo voy a hablar de ideas que estaban antes de Jesucristo y en el tiempo de Jesucristo. Entonces, eso es muy importante que se entienda. Por eso hay una cita que me encanta del doctor Michael L. Brown, un judío hebraísta. Él dice lo siguiente: por esa misma razón, atendiendo a lo que yo acabo de decir, por esa misma razón, a menudo es engañoso decir, los judíos no creen en un Mesías divino o un Mesías sufriente, o que el Mesías vendrá dos veces. ¿De acuerdo con qué texto? ¿De acuerdo a qué expresión judía? Según qué rabino o autoridad legal. Repito, esto es importante entender porque, como le acabo de decir, estamos estudiando ciertas ideas en un momento crucial o específico de la historia, específicamente siglo I. Lo que se conoce como judaísmo tradicional, en la mayoría de sus expresiones, se desarrolló o se sintetizó, vamos a decirlo, se sistematizó las creencias con Rachi y con Maimónides. No es que antes de ellos nos hacían aporte, pero vamos a decir, los catalizadores principales fueron eso. Lo mismo pasa con muchas cosas en la historia. Podemos citar un caso particular en el Nuevo Testamento. No existe una elaboración, o vamos a decir, una expresión clara de la creencia trinitaria hasta Nicea. Ahora, eso no quiere decir que antes de Nicea no existían ideas o pensamientos, sino que una expresión clara no existe antes de Nicea. Entonces, que no existiera antes de Nicea no quiere decir que no hubiese o existía ese tipo de pensamiento, y que se diga eso no quiere, eso lo que se está diciendo es que simplemente Nicea, eso se sistematizó de una forma que se pudiese entender y una forma en que quede clara. A eso me refiero con el aporte que hizo Rachi y Maimónides en un momento dado de la historia sobre el judaísmo. Por eso la importancia, específicamente con la Mishnah Torah de Maimónides, la importancia para el judaísmo tradicional. En sentido general, el señor era vamos a decirlo, un buen dominicano, un veterano en las cosas que decía y hablaba. Sobre este mismo tema, esta misma idea, en su libro Bandidos, Profetas y Mesías, movimientos populares en el tiempo de Jesús, Richard Hosley y John Hanson dicen lo siguiente en la página 100 de su libro: es inapropiado hablar de una expectativa judía del Mesías en este punto, porque pocas de las profecías tardías existentes que dieron forma a las enseñanzas judías incluso usan el término ungido. Además, el enfoque en el nuevo David o un descendiente de David no era de ninguna manera la única imagen de las esperanzas judías en una realeza revivida o escatológica. Algunos de los textos de las escrituras más importantes para la esperanza de las generaciones posteriores de judíos no contenían un lenguaje explícito de ungido o vástago de David. Hubo más bien, por ejemplo, un enfoque en el cetro o una estrella, como en Génesis 49:10 y en Números 24:17, haciendo énfasis en cómo la idea de mesianismo y del Mesías va tomando diferentes matices
muchos identifican ciertas causas, muchos identifican ciertos factores, pero lo que aquí Richard Hosley nos quiere decir es que el concepto de Mesías pasó a significar muchas cosas, no solamente descendiente de David, y pasó a implicar muchas cosas, no simplemente descendiente de David. Y Craig Evans, en el mismo tema y en el mismo tenor, dice que aunque Mesías a menudo se entiende en términos del hijo de David real, en realidad los conceptos mesiánicos en la antigüedad tardía eran bastante diversos. Si entendemos por Mesías aquel que se cree ungido por Dios para desempeñar un papel protagonista en la restauración de Israel, restauración que puede o no involucrar la monarquía davídica, entonces es correcto hablar de un rey judío, profeta ungido y sacerdote ungido. Todas estas categorías tienen sus raíces en precedentes bíblicos e históricos. ¿Por qué hago mención de lo que dicen estos expertos luego de hablar de la sintetización o sistematización por Maimónides? Porque a través de Maimónides lo que tenemos es una línea principal o central y es un Mesías hijo de David. Recuérdese, yo ni siquiera estoy hablando de exégesis del Antiguo Testamento, yo no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no dice eso, estoy hablando de pensamientos, o sea, lo que ellos comentaban e interpretaban. Entonces, antes de que Maimónides trazara la línea, vamos a decir, la directriz, Mesías, cada vez que se habla de Mesías, hijo de David, eso no existía y es lo que comentan estos eruditos. Habían varias ideas basados, puede ser en el linaje de David, pero más específicamente en profecías como la estrella de la mañana, que era que se menciona en Números 24. Entonces yo voy a tocar 4 ideas, haciendo énfasis en 3, porque la que voy a llamar tradicional o común, todas las conocemos. Entonces las ideas mesiánicas que yo voy a tratar, de las que circulaban, la que todos conocemos, el rey davídico, un descendiente de la línea de David. La segunda, Mesías gemelos, mayormente vista en las comunidades de Qumran. Ellos decían que había un Mesías político de Israel y un Mesías sacerdotal de Aarón. El Mesías sobrehumano, mayormente visto en textos como Primera de Enoc, un Mesías preexistente. O sea, la línea principal de esta idea era que el Mesías era preexistente. Unos dicen que con cualidades casi divinas, otro Dios semi-hombre, otro un ser angelical, etcétera, etcétera. Pero la línea principal es un Mesías preexistente, es decir, que antes de nacer ya existía. Y el Mesías sufriente o el hijo de José, el hijo de Efraín y el hijo de David. Mayormente se ve bastante en las discusiones del Talmud estas referencias al Mesías Ben José, Mesías Ben Efraín, o el maestro leproso, o el maestro enfermo. Entonces, la primera idea mesiánica es el rey davídico, que es vamos a decir, la más tradicional y la que todos conocemos. Es la visión actual y predominante sintetizada por Maimónides, cuando los judíos le hablan hoy en día de Mesías, característica descendiente de David. Eso fue una línea trazada, un curso a seguir por el aporte y la sintetización que hizo Maimónides. Entonces voy a pasar inmediatamente a la segunda, porque ya la primera la conocemos de más, y es la creencia de Mesías gemelos, un Mesías sacerdotal y un Mesías político. ¿De dónde surge esta idea? Hay muchas explicaciones, se dan muchas razones debido a ello, pero lo importante es que esta idea, su fuente principal se ve en Qumran, en los textos los rollos del Mar Muerto se ven estas ideas, y aún la misma idea dentro de Qumran tenía sus diferentes acepciones o sus diferentes matices. Entonces, ¿qué textos en Qumran nosotros podemos mencionar donde se ve esta idea? Bueno, podemos mencionar un fragmento que se conoce como Primera QS. Dice ese texto que no se apartarán de ningún consejo. Estoy citando un texto de los rollos de Mal Muerto usado por la comunidad de Qumran. No se apartarán de ningún consejo de la ley para caminar con toda la obstinación de su corazón.
sino que serán gobernados por las ordenanzas primeras en las que los hombres de la comunidad, haciendo referencia a la comunidad de Qumran, los hombres de la comunidad comenzaron a ser instruidos hasta que venga el profeta y el Mesías de Aarón e Israel. Texto señalado como mención de la creencia de ellos en dos Mesías, el Mesías sacerdotal, el Mesías de Aarón, y el Mesías político, descendiente de David, el Mesías de Israel. Ellos esperaban dos Mesías y le daban hasta más importancia al Mesías sacerdotal o Mesías de Aarón. Este fragmento es un fragmento del testamento de Leví, pero esta versión, porque hay una versión que dicen que tiene interpolación. Esta versión no es la versión que tiene interpolación, sino la versión que se encontró en Qumran, que no posee la interpolación que han señalado, como le dije al principio. Yo voy a usar textos que no poseen interpolación, por eso está la cita tal cual se encuentra en el documento de Qumran y no el texto escrito en el testamento per se de Leví. Entonces, en la cita del texto de Qumran dice, y espiará por todos los hijos de su generación y será enviado a todos los hijos de su pueblo. Su palabra es como la palabra de los cielos y su enseñanza, según la voluntad de Dios. Un sol eterno brillará y su fuego quemará a todos los confines de la tierra. Sobre las tinieblas brillará, entonces desaparecerán las tinieblas de la tierra y oscuridad del orbe. Proferirán contra él muchas palabras y abundancias y mentiras. Inventarán fábulas contra él y proferirán toda suerte de infamias contra él. Su generación transformará el mal, establecida en la mentira y en la violencia. El pueblo errará en sus días y estarán perplejos. Todas referencias al Mesías de Aarón. Otras referencias, porque como yo le decía, hay muchas fuentes, mucha información. Yo no voy a hostigarlos con tanta, o sea, si, leyendo lo que dice cada documento, pero tenemos varios documentos. Otros documentos se conocen como el documento de Damasco, un documento de Qumran también. Esas citas que aparecen ahí también mencionan y hacen alusión al Mesías de Aarón. Como le decía al principio, esta comunidad daba incluso más prioridad y esperaba, o sea, el Mesías prioritario para ellos era el Mesías sacerdotal o el Mesías de Aarón. Con respecto a eso, un erudito de talla mundial acerca de los rollos de mal muerto, como John Collins, en su libro El cetro y la estrella, el Mesías en los rollos de mal muertos, dice: hay entonces evidencia impresionante de que la secta del mal muerto esperaba dos Mesías, uno real y otro sacerdotal, hablando acerca del Mesías de Aarón y el Mesías político o el Mesías hijo de David. Como le decía al principio, se dan varias explicaciones de por qué ellos pueden o pudieron haber hablado de dos Mesías. Tal vez ellos querían explicar algo. Se dan varias explicaciones, pero el enfoque mío es simplemente ver las ideas mesiánicas o los diferentes tipos de Mesías, las creencias que tenían acerca de él en el siglo I. Ideas que estaban cuando Jesús y luego de ejercía su ministerio. En tercer lugar está el Mesías sobrehumano. Y como yo le mencioné anteriormente, sobre este Mesías sobrehumano se dice algo bastante claro, y es que era un ser persistente, es decir, que existía antes de nacer, tenía una existencia antes de nacer. Ya a partir de ahí, lo que se discute son ciertas cualidades per se al 100%, pero primero se sabe que era más que humano, por eso es sobrehumano. Ahora se dice que es un ser divino, un semidios, un cuasi dios o como prefieren algunos, un ser sobrenatural o como dice el mismo título, un ser sobrehumano. La mayoría de las ideas acerca de este Mesías se encuentran en el primer libro de Enoc, también se encuentran en los oráculos civilinos, se encuentran en segunda de Esdras, que también es llamado cuarto de Esdras por algunos o algunas instancias. Entonces, vamos a la fuente donde vamos a decir principal, una de las principales que habla y nos da ideas sobre este Mesías sobrehumano. Y el primer libro de Enoc, 48, el 3 al 6, hablando del Mesías, dice:
ya antes de que el sol y los signos fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus. Él será para los justos un bastón en el que pueden apoyarse y no caer. Será luz para las naciones, esperanza para los que sufren. Todos los que habitan sobre la tierra se posternarán y lo adorarán. Alabarán y bendecirán y celebrarán con canciones al Señor de los Espíritus. Por tal razón ha sido él elegido y reservado ante él desde antes de la creación del mundo y para siempre. Existía una idea que se encuentra en los escritos rabínicos, en el Talmud, que habla de que antes de la creación ya Dios tenía el nombre del Mesías. Muchos usan esta alusión como idea de que en los textos rabínicos también existía, o vamos a decir, o prevalecía la idea de un ser persistente como Mesías. La simple mención del nombre no me parece suficiente, a diferencia de este pasaje que habla de que ya él estaba en la presencia del Señor antes de ser revelado. O sea, son dos cosas diferentes, bastante diferentes. En el caso del Talmud no creo que sea evidencia suficiente o razón suficiente para alegar que ellos creían o entendían eso así. Otro pasaje en Enoc dice, porque desde el principio el Hijo del Hombre fue ocultado y el más alto lo preservó en medio de su poder y lo reveló a los elegidos. Y otro pasaje acerca de lo que se quería sobre el Mesías sobrehumano, el Mesías persistente, se encuentra en segunda de Esdras. Dice, entonces dije, Señor, que gobiernas, muéstrame esto. ¿Por qué he visto al hombre que sube del medio del mar? Y él me dijo, como tú no puedes buscar ni saber las cosas que están en lo profundo del mar, así ningún hombre sobre la tierra puede ver a mi hijo, a los que están con él, sino en aquel día, cuando hace referencia a este día. Entonces, estos versos, como lo que mencioné, oráculos siberinos, los salmos de Salomón y más textos, muestran una idea de un Mesías preexistente, un ser llamado, como se menciona en Primera de Enoc, que es una de las expresiones favoritas, hijo de hombre, un ser preexistente destinado para ser el Mesías y traer esperanza a Israel. Acerca de esto, tenemos más citas en Enoc y en los versos en los textos que le mencioné. No los voy a hostigar con tantas citas, pero Howard Clark Key, en su estudio de libros apócrifos anotados de Cambridge, dice lo siguiente en la introducción. La figura mesiánica en los capítulos 11 y 12 se describe como de origen davídico, preexistente, hijo del hombre. De acuerdo a la tradición de Daniel 7:13, el elegido, como en Primera de Enoc, y un segundo Moisés. Eso es los comentarios que dice este señor acerca de la creencia mesiánica encontrada en Primera de Enoc, los oráculos civilinos, etcétera, sobre el Mesías preexistente o sobrehumano. De la misma manera, Charles Ward, en la pseudoepigrafía del Antiguo Testamento, él dice que el Mesías en Primera de Enoc, llamado el justo y el Hijo del Hombre, se describe como un ser celestial persistente. Persistente quiere decir que existía antes de nacer o antes de manifestarse, que es resplandeciente y majestuoso, posee todo dominio y se sienta en su trono de gloria, juzgando a todos los seres mortales y espirituales. Este es más o menos el condensado de las creencias o de la idea por estos judíos que las plasmaron en estos textos acerca de un Mesías preexistente. Y más detalladamente en una obra, vamos a decir, de gran importancia y relevancia, como la es el judaísmo y sus Mesías. Neusner dice lo siguiente, recordando que Neusner era un erudito judío, un rabino. Él dice lo siguiente: nos enfocamos en cómo el sistema establecido en la Mishnah toma y dispone de esas tradiciones críticas, hablando de estas ideas. Problemas resueltos a través de la escatología mesiánica en otras versiones anteriores del judaísmo. Estos sistemas anteriores recurrían al mito del Mesías como Salvador y Redentor de Israel, una figura sobrenatural comprometida en tareas político-históricas como rey de los judíos, incluso un Dios hombre que enfrenta
las cuestiones históricas cruciales de la vida y de la vida de Israel. Eso dice Neusner en esta obra, vamos a decir, de gran importancia acerca del estudio del Mesías, del judaísmo y sus mesías en torno a la época cristiana. Entonces, hemos visto de las 4 creencias que le dije que iba a compartir, vimos la creencia, vamos a decir, que se puede decir tradicional, Mesías hijo de David, un rey político de la descendencia de David. Hemos visto la de los Mesías gemelos, que es suele ser conocida o referenciada de esa manera, Mesías gemelos, porque se esperaba 2 Mesías, uno de Aarón y uno de un Mesías político, hijo de David. El Mesías sobrehumano, que muchas veces se mezclaba con la descendencia de David, que era lo que le comentaba al inicio. Aún dentro de estas mismas ideas y en las comunidades que eran usadas, hay una heterodoxia. Hay algunos elementos en común, hay otros que no son en común. El Mesías persistente, usted va a encontrar pensamientos que lo asignaban o lo asociaban con un descendiente de David. En otras comunidades no lo hacían. Entonces, por eso le comentaba que dentro de un mismo grupo y una idea pueden existir o confluir diferentes aspectos de la misma idea. Lo mismo pasa con los Mesías gemelos. Hay textos en las comunidades de Qumran que en vez de hablar de 2 Mesías muestran un solo Mesías, pero que era 2 funciones, sacerdotal y rey. Pero hay otros que no, que hablan que eran 2 Mesías diferentes. Entonces, es lo que le digo, dentro de una misma comunidad, una misma idea puede tener diferentes aspectos, diferentes secciones. Entonces, como última idea de la que voy a plasmar en esta noche, dije que iba a plasmar simplemente 4, quiero hablar del Mesías sufriente, mejor conocido como el Mesías hijo de José, o Mesías ben José, Mesías hijo de Efraín, el leproso o el enfermo, que mayormente se habla o se comenta acerca de él en el Talmud, en las discusiones rabínicas, entendiendo que muchas de esas discusiones, aunque se escribieron o se comenzaron a escribir en el 200, siglo III, por ahí, vamos a decir finales del siglo II, principios del siglo III, muchas de esas tradiciones reflejan ideas o creencias antes de la época de Jesús y contemporáneo a la época de Jesús. Entonces, el Mesías sufriente, al igual que los otros, se dicen o se especulan ciertas razones para hablar de un Mesías sufriente. Hay algunos que lo asocian a la idea de que, como se habla o se entendía al inicio, antes de Rachi, como le comentaba, y Maimónides, se entendía que Isaías 53 hablaba de los sufrimientos del Mesías. Hay comentarios de eso en el Talmud, hay textos que respaldan esa idea, pero antes de Rachi y Maimónides se tenía la noción de un Mesías sufriente. Muchos explican que la razón por la cual se comienza a hablar de 2 Mesías, el Mesías ben David y el Mesías ben José, es la forma de explicar esta idea de un Mesías que no es vencido y un Mesías que es vencido o sufre. Entonces, bueno, lo que pasa es que son 2 Mesías. Son algunas de las explicaciones que se da en ese sentido con respecto a los orígenes de ciertas ideas o ciertas creencias. De saber cuál fue la motivación a ciencia cierta está un poco difícil en este momento. Lo importante es saber que existían, porque ese es el plan o la meta a seguir en esta charla, existían diferentes creencias y esta es una de ellas. Entonces, nosotros podemos encontrar alusiones a esto en el Talmud de Babilonia, en sus tratados. Por ejemplo, en este habla que el Mesías que desciende de José aparecerá primeramente para traer salvación al pueblo judío. Sin embargo, él será muerto y la completa redención se llevará a cabo solamente a través del Mesías descendiente de David o por David. Era lo que le explicaba. Los judíos leían su Antiguo Testamento, encontraban ciertas tensiones y, como cualquier comentarista o pensador sobre cualquier tema, da explicaciones. De ahí es que dicen muchos que surgen las diferentes explicaciones o las diferentes razones para postular, en este caso, un Mesías sufriente o 2 Mesías, porque estamos hablando de uno descendiente de David y uno descendiente de José, haciendo alusión específica al que el que va a sufrir es el descendiente de José. Sigue diciendo, en el periodo del Mesías descendiente de José, la muerte y el pecado seguirán existiendo, pero el periodo del Mesías que desciende de David liderará un nuevo orden natural en el cual la muerte y el pecado no tendrán lugar.
También puede surgir la idea de la ponderación, por ejemplo, a cuál de los dos, los escritos talmúdicos, las discusiones judías le dan más relevancia. Bueno, le dan más relevancia al Mesías de David, en algunos casos, o en ciertas ideas concerniente a la salvación y esperanza de Israel. Pero como yo le he dicho en varias ocasiones, aquí la cuestión es ver las diferentes ideas que tenían acerca del Mesías. Hablando del mismo Mesías, hijo de José, o Mesías ben Yosef, habla de que este va a ser matado, que va a ser asesinado. Se esperaba que este sea el que sufre, aunque existe un pasaje que muchos aluden al Mesías ben David cuando se le pregunta a Elías en un tratado de Talmud que cuál es su nombre. Le dice, pero ve y pregúntalo, ve y pregúntale que está en la puerta. Entonces se alude y se dice que también en las discusiones talmúdicas puede verse la creencia de que el Mesías ben David iba a ser un Mesías sufriente, o que iba a sufrir, o que iba a experimentar dolor. De hecho, Patai, un gran erudito sobre este tema, hace algunas observaciones muy interesantes con respecto a esta idea. Otro tratado del Talmud con respecto al tema habla de el Mesías. ¿Cómo se llama? Los rabinos dijeron el enfermo. Es una forma de referirse al Mesías, hijo de José o ben Yosef. Es como el enfermo o el leproso, porque está escrito, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Entonces, como le dije al principio, iba a hacer algo de manera breve, poco concisa, para no cargar bastante sobre temas, pero con cosas puntuales para mostrar o tocar, vamos a decir, haciendo piso en 4 ideas acerca del Mesías que existía en el siglo I. La creencia del rey davídico, la creencia que se mezclaba del rey davídico con las creencias de los Mesías gemelos, un Mesías humano y un Mesías sufriente que mayormente se comienza a ver de manera bien detallada y bien explícita en las discusiones talmúdicas, en el Talmud principalmente de Babilonia. De mi parte, esto ha sido todo. Así que pasamos a lo que resta, a lo que sigue. Sí, Carlos, buenas noches. Sí. Bueno, mi pregunta básicamente es, ¿por qué por lo general se habla de que el Mesías tiene que ser un individuo político, ¿no? Un guerrillero? ¿Por qué se habla de eso? O sea, la idea principal que se resalta en los círculos de investigación del Mesías es que este tiene que ser un guerrero, un caudillo, que libraría a su pueblo del yugo presente. O sea, ¿por qué se hace énfasis principalmente en esa idea y las demás ideas no se resaltan, no se comentan, no se toman en cuenta? No se toma como principal. Escucho este lado. Sí, recuérdate que yo decía al principio que lo que nosotros conocemos hoy como creencia judía tradicional o línea principal comenzó a existir como tal, o se sintetizó, se sistematizó a partir del siglo XI después de Jesucristo, con Rachi y con Maimónides. Claro, antes de ellos existían discusiones, una especie de heterodoxia, discusiones, específicamente el Talmud. Se vislumbran muchas de estas discusiones, pero la sintetización o la línea principal se trazó específicamente con Maimónides. De hecho, Rachi se señala como la persona que eliminó totalmente toda idea de sufrimiento del Mesías, porque era usado Isaías 53 por los cristianos como una evidencia cristológica en su predicación, etcétera, etcétera. Eso es lo que cuenta la historia. Entonces, eso es lo primero. Línea principal a partir de ¿en qué tiempo? Como citaba yo a Michael Brown, cuando se dice por qué los judíos tienen esta creencia, ok, pero la tienen a partir de qué tiempo, a partir de qué tradición, en base a qué texto, porque como acabamos de ver, existían ideas diferentes, existían ideas diversas en diferentes comunidades, en diferentes épocas. Entonces, lo que sí nosotros sabemos es que esta idea de la pregunta que tú haces, sí deriva, vamos a decir, directamente o indirectamente del texto bíblico, porque se esperaba la promesa de Israel. Fue un líder político, un rey,
descendiente de David, que lo iba a liberar. Se dice que después de la época post-exílica, los judíos comenzaron vamos a decir, a menguar en esta idea porque ellos vieron su historia y veían cómo los reyes se comportaban y que no caminaban de acuerdo vamos a decir, la imagen principal como David. Y aunque permaneció la idea de descendencia de David como línea principal post-exílica, permaneció la idea de descendencia de David, ya con el tema de la revuelta, las dinastías sajoneas o macabeo, ella comienza a surgir esta idea de un libertador, un guerrillero, porque recordemos que ya el pueblo de Israel estaba sometido a ciertas subyugaciones. Entonces ya se esperaba, se comenzaba a crear la idea de que el Mesías no simplemente iba a ser un rey davídico, sino que alguien que le iba a liberar. Entonces se esperaba un hombre de guerra, porque un hombre de guerra lo podía liberar del yugo o la situación que estaban atravesando de estar sometidos bajo potencias extranjeras. Más o menos es donde se dice, o por qué se dice, que surge la idea de un Mesías guerrillero, porque aún el Mesías Ben Yosef era llamado como un guerrillero o se conocía como guerrillero, porque según las discusiones talmúdicas, él iba a pelear, pero en esa pelea, todos los sufrimientos que tienen que atravesar Israel, o los sufrimientos que le iban a tocar, lo iba a experimentar él y lo iba a atravesar él. Él iba a ser muerto. De hecho, hay otra discusión rabínica en el Talmud, donde dice que cuando el Mesías de ellos, Ben Yosef, se ha muerto, el Mesías Ben David, iba a orar a Dios para que lo resucitara. Entonces, la idea más o menos se dice que surge de ahí, de ese aspecto sociocultural en que se encontraba el judío. En un momento dado de la historia, ayudado bajo ciertos pueblos, entiéndase, finales de la parte helénica, de la parte de los griegos, el principio del Imperio Romano, más o menos. Ok, muchas gracias. Una pregunta. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, tengo una pregunta acerca de la cuarta corriente que mencionaste, que dices que estaba operativa ya para el primer siglo, acerca del el Mesías Ben Yosef o Mesías sufriente. Sí. La pregunta va, ¿existe evidencia de que esto estaba operativo en el siglo I? Porque como mencionabas, sí se menciona en el Talmud, pero recordemos que lo que es la Mishnah y el Talmud se escribieron 200, 300 años, o comenzaron a escribirse posterior al tercer siglo, cuarto siglo. Entonces, quisiera saber qué seguridad tenemos de que esa corriente estaba operativa en el siglo I acerca de ese Mesías sufriente. Esa sería mi pregunta. Sí, perfecto. Fíjate, como yo decía, aunque la composición textual o se comenzó a componer de forma textual, las discusiones de la Mishnah, el comienzo del Talmud de Babilonia, a finales del siglo II, principio del siglo III, lo que sí se sabe es que muchas tradiciones y discusiones que se mencionan allá reflejan creencias que son anteriores a Jesucristo, del siglo I, y algunas que son contemporáneas. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos un texto talmúdico, un texto de una discusión rabina hasta ahora, que diga per se que sea de la época de Jesús. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, se le da fuerza a la inferencia o a la creencia en base a otros documentos que ya no son los del Talmud, sino que se apela a los talgúmenes. Se apela a los talgúmenes porque la interpretación de los talgúmenes era de Isaías 53, era que hablaba de los sufrimientos del Mesías. Entonces, la inferencia que se hace a partir de es que los judíos, cuando comenzaron a redactar estas cosas, creencias que tenían ya de 2 siglos antes, cuando comenzaron a redactar estas cosas para evitar el conflicto que muchas veces se evitaba en los talgúmenes, cuando ellos hacían un comentario respecto a algo, para evitar el conflicto, ellos lo que comienzan a usar como explicación el Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. Es lo que se suele decir, pero evidencia textual como tal, no tenemos un texto, vamos a decir, talmúdico, rabínico, de esta época. Lo que más próximo a las ideas en el Talmud
acerca de la interpretación que daban los 53 y de la creencia que se manifiesta del sufrimiento del Mesías. Buenas. Sí. Sí, hago la... ahora mismo está ocupado. Sí, no. Creo que están hablando de justo Mariano, que tiene el micrófono abierto. Yo me paso por allá, quiero hablar algo con usted. Está bien. Sí, mira, a terminar, o sea, algo aquí, me paso por allá. Le voy a tocar la puerta cuando usted llame. Está bien. Mariano, que tiene el teléfono. No, yo no lo puedo hacer. Lo que lo puede mutear es el que abrió la reunión. Bien. Sí, ya para comentar entonces tu respuesta. Mi pregunta viene, más que eso mismo que dice, de que hay ideas que están expresadas en la Mishnah o el Talmud que reflejaban las condiciones del primer siglo, pero eso hay que tenerse con cuidado o tomarse con cucharita, como dicen, con pinzas, porque por poner un ejemplo sencillo, el tema de los rabí. En el judaísmo sabemos que el rabí es un maestro que tiene autoridad, que principalmente aquellos que escriben en el Talmud o como las discusiones que aparecen en la Mishnah, como tú mencionaste, Rashi o Maimónides, son conocidos como rabí. La palabra rabí comienza a tener sentido a partir del año 70, luego de la destrucción del templo de Jerusalén, y es un error tratar de ver cuando a Jesús se le llama rabí en el Nuevo Testamento, tomarlo en ese sentido como se desarrolló ya más adelante en el judaísmo ortodoxo. Muchos han hecho eso, han decir que no, que como aparece ese término desarrollado ya con ese significado de un maestro con autoridad en la Mishnah o el Talmud, lo extrapolan a los tiempos de Jesús. Sin embargo, por las investigaciones o la evidencia que hoy se tiene, se habla de que eso sería anacrónico, porque ya es una idea en el judaísmo que surge luego del año 70. Entonces, por esa razón, sí, preguntaba si teníamos evidencia que, está en el Talmud, está en la Mishnah, pero esas ideas de un judío sufriente pudieron surgir posterior a Jesús, años 70, luego que sucede la destrucción de Jerusalén, que se reagrupa o se comienza a sintetizar, o se comienza a desarrollar esa línea principal del judaísmo. Y ese es el tema, tratar de tener evidencia, porque podría ser algo anacrónico. Simplemente ese era mi comentario. Claro, totalmente de acuerdo. Por eso fue que hice la salvedad desde el inicio con respecto al Mesías sufriente, el Mesías Ben Yosef, para evitar ese tipo de confusión. De acuerdo, gracias. Buenas, ¿cómo están todos ustedes? Acá Mariano. Adelante, Mariano. Sí, hacer una pequeña aportación. El título de la ponencia era Mesianismo en el siglo I. Y quería decir a los chicos que es mesianismo en el siglo I, pero que en realidad son mesianismo dentro del segundo templo, porque todos los mesianismos que tenemos en el siglo I, las diferentes ideas muy heterogéneas, ya antes del siglo I ya existían, y lo que menciona Carlos hablando acá, los textos que mencionan son anteriores muchos al siglo I, por tanto las ideas eran anteriores al siglo I. Y sabemos que en el judaísmo, o los judaísmos, como muchos quieran decirle, del segundo templo, que comienza en el año 538 y termina en el año 70, ese periodo del segundo templo, 608 años, ¿verdad? Hubieron muchas creencias mesiánicas distintas, como la que acaba de mencionar el amigo Carlos. Quería decirle también que no es que Maimónides hace que sea principal la línea de un Mesías descendiente de David. Es que ya para el primer siglo, esta idea del primer David
era prácticamente la principal. No es Maimónides. Maimónides sí la institucionaliza y resquebra prácticamente las otras. Ya cuando él en el siglo XI. Pero ya para el primer siglo esta idea era la más fuerte y la vemos en los libros del Nuevo Testamento. Vemos que esta es la idea más fuerte que hay, un Mesías descendiente de David. Y vemos también en muchísimos targúmenes lo que se nos habla sobre el Salmo 17. Oye, ese Salmo 17, que Dios va a enviar un rey, un descendiente de David, que va a destrozar a las naciones o a los gentiles y se va a apoderar de todo. Ese Salmo 17 en todos los targúmenes está hablando de un guerrero descendiente de David que va a tomar todo, y eso llega hasta el siglo I como una línea principal, aunque sí, claro, sí existía la creencia en muchos judíos del judaísmo popular o de las comunidades populares que tenían un Mesías Ben Leví, descendiente de Aarón, otros descendientes de José, que no creo que existiese en el siglo I, tal y como dice Francis, porque de las primeras ideas de un Mesías sufriente la vamos a ver en el pseudo Jonathan, en el Talmud de pseudo Jonathan, y que es posterior, muy posterior a ya después de Jesús. Por eso no creo que la idea de un David, de un Mesías descendiente de José que sea sufriente, sea del siglo I. Ahora, un Mesías descendiente de Efraín, aunque no sufriente, sí ya estaba en el siglo I. Sí ya estaba en el siglo I, pero no sufriente como tal, sino también guerrero, porque hay que ver que los judíos habían perdido la esperanza en el reinado de davídico. Entonces alguien tenía que venir a liberar ya un Mesías por parte de Aarón, o un Mesías o un guerrero que surgiría de los retoños de un vástago de Isaí. Eso tenía que verse, y eran las ideas más populares, el Mesías sacerdote o el Mesías rey. Esas dos eran las más populares, y el Mesías rey tenía que ser davídico. Esto es tanto. Nada, los demás continuarán. Gracias. No, sí, para hacer énfasis con lo mismo que decía Mariano, como yo comentaba al principio, cuando hablamos del trabajo, el aporte de Rachi y Maimónides, hablamos de una especie de embudo, justamente como dice Mariano, vamos a decir, eliminar lo que no es y va a pasar a ser la corriente principal. Por eso el trabajo tipo embudo. O sea, es como que esto no sea, el Mesías tiene que tener esta característica, en base a esto y aquello. Todo lo que no es eso no es la línea principal o la línea tradicional después de Maimónides. Pero como decíamos en principio, esas ideas existían y afloraban algunas en la época de Jesús. O sea, eso ya desde el comienzo comenzamos a dejar esa parte, a esclarecer esa parte para no crear ningún tipo de confusión. Entonces, con respecto a lo del sufriente, tenemos, como yo le comentaba a Francis Lugo, la inferencia que se suele hacer, porque no tenemos ningún texto, ninguna discusión rabínica como tal, y tomando en cuenta que el Talmud o la Mishnah se comienza a confeccionar finales del siglo II, principios del siglo III. No tenemos un texto como tal, pero la inferencia que se suele hacer es en base a los sufrimientos que se comentaban que tenían que padecer el Mesías, a partir de Isaías 53, Zacarías 12, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se suele decir que surge esa explicación de dividir entre algunas comodidades, algunas ideas, dividir un Mesías sufriente del Mesías hijo de David, que sea válida, que no sea válida, o que sea así, es cierto, como decía ahorita, es muy difícil de saber, pero son las explicaciones que se suelen dar o se proponen para tratar de explicar este fenómeno, porque el hecho que tenemos es la idea de dos Mesías, o un Mesías el Mesías Ben David sufre, y aunque Maimónides no habló directamente de
el Mesías hijo de David sufriendo, sí decía, en base a Isaías 53, que el pasaje se refiere a los sufrimientos del Mesías, contrario a Rachi, que lo niega totalmente y adopta una interpretación colectiva de que el sufrimiento era Israel que lo iba a atravesar. Eso es parte de la gran heterodoxia que existe en los pensamientos, no solamente judíos, en casi todo existe, incluyendo el cristianismo. Van a existir muchas ideas, así hasta que en algún momento, como decía al principio, viene y se sistematiza, o viene o se sincretiza, o sea, se traslada todo lo que se conoce a un punto o momento de la historia, que a partir del cual esto es una creencia o una enseñanza ya sistematizada en base a X, Y o Z, y ya a partir de ahí se comienza a aceptar. Pero de que antes podían existir ideas, claro que sí. Eso fue lo que comentábamos al inicio cuando comenzamos esta charla. Carlos, Frío, otra vez de este lado. Adelante, Freya. Bueno, según puedo escuchar, tanto de Mariano como de usted, y los comentarios también que hizo una persona más allí que escuché, creo que Francis. Bueno, lo que veo es que del siglo I hacia atrás no se tenía claro qué sería el Mesías. O sea, las ideas eran un vaivén, ¿no? Eran un momento en oscilación, ¿sí? Entonces, es lo que puedo ver según las informaciones que se están compartiendo, que no se tenía claro qué el Mesías sería. De paso, los evangelios mismos reflejan esa idea. Ellos decían que si él era el profeta, decían que si él era el que iba a restaurar el reino de David, decían también que si él era el que había de venir, decían que si él era el que habían enviado, ¿sí? Entonces, o sea, tenían ideas distintas. Aún los evangelios presentan eso mismo, lo presentan del Mesías, pero o sea, no es lineal. O sea, el profeta, el que va a restaurar el reino, el que va a traer la salvación a Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que, al igual como ustedes presentan las fuentes históricas, las citas y referencias, vemos que o sea, no se tenía en claro del siglo I hacia atrás qué sería el Mesías. O sea, no hay una línea directa del Mesías, sino que habían ideas, ¿no? Que oscilaban desde un pensamiento a otro pensamiento. Escucho de este lado. Sí, vamos a aclarar bien esa parte para que no se cree confusión. Recordemos que yo desde el inicio comentaba de que existían muchas ideas. O sea, el hecho de que existan muchas ideas no quiere decir, primero, que no haya una que sea, vamos a decir, que destaque más. Segundo, que no haya una que se acepte, entre comillas, si le puedo decir, de forma tradicional. Y tercero, que no haya una que sea la que más se crea o más se siente. Eso es lo primero. Recuerden que yo le di ideas y ponía el ejemplo, en el caso del cristianismo, puse varios ejemplos. Puse el ejemplo de Marción. O sea, yo no puedo negar en base ahora a Carlos Rodríguez en el siglo XXI y los 2000 años que han pasado del cristianismo. Yo no puedo negar en base a eso a que no existió una idea específicamente con mención de que el Antiguo Testamento no era la palabra de Dios y que del Nuevo Testamento solamente Lucas y las epístolas de Pablo son palabra de Dios. O sea, eso es una creencia. Ahora, el hecho de que existe esa creencia no quiere decir que existían otras que eran más aceptadas, que eran primordiales o que eran las que más comúnmente se aceptaba. Eso es para aclarar esa parte, para que no se malinterprete y nunca se me entienda cuál fue el propósito, y sigue siendo, de traer esta charla a hablar sobre este tema. No estoy diciendo que no existía una idea principal. O sea, yo lo que estoy diciendo es que existían varias ideas y que dentro de una misma comunidad de una idea le daban diferentes acepciones dentro de su heterodoxia. Por ejemplo, usted va a ver entre la creencia de un Mesías sobrehumano que muchos lo asocian al linaje de David. O sea, mezclan el linaje de David con Mesías sobrehumano. Otros no lo mezclan. Simplemente hablan de la estrella de Jacob o hablan del cetro, así Tom Collins en su obra. Entonces, eso es muy importante entenderlo porque estamos hablando de ideas que circulaban antes de Jesús, pero muchas formaron antes de Jesús, pero estaban contemporáneos con Jesús, que esa es la idea de la charla.
Esa es la idea a tratar. O sea, no es decir que no había una idea principal o que una idea que más enseñaba o que el hecho de que existían muchas ideas era que no estaban claros. O sea, habían comunidades que tenían ideas dentro del judaísmo, por eso son creencias mesiánicas en el siglo I dentro del judaísmo. O sea, dentro del judaísmo como colectivo, yo no estoy hablando de la línea de los fariseos porque los fariseos tenían una idea, no estoy hablando de los esenios, no estoy hablando de los saduceos, estoy hablando del judaísmo en sentido general, las ideas acerca del Mesías que tenían, esa es la idea. O sea, no es que por ejemplo, las discusiones que se ven en el Nuevo Testamento son reflejos de que no había una idea principal. O sea, no, esa no es la idea. La idea es las diferentes creencias que confluían en el siglo I en la época de Jesús. Y, como acabo de decir, eso no niega que no existía una que era comúnmente aceptada, posiblemente, y la evidencia se tiende a inclinar a que las intrusiones de los fariseos y los saduceos eran la descendencia de una de David, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos, buenas noches. ¿Se me permite, por favor, una pregunta? Claro que sí, hasta dos si usted quiere. Ok, bueno, un gusto oírle. Gracias por la ponencia extraordinaria y a cada uno de ustedes. A ver, dos preguntas en una. La primera, ¿es posible que luego que se suscitó la destrucción de Jerusalén y también la destrucción del templo, los seguidores de Jesús del primer templo hayan tal vez perdido la noción de que Jesús era ese enviado como Mesías para salvarlos, entre paréntesis, a ellos? Y en ese mismo orden, ¿cuál era la manera de cómo Pablo interpretó este tipo de Mesías en Jesús? ¿Solamente desde el tema de la salvación o también lo consideraba como un salvador para Israel? Ojalá se haya entendido mi pregunta. Sí, se entendió perfectamente. Fíjate, lo primero sería Gracias. los seguidores de Jesús del segundo templo, o sea, no del primero, sino del segundo, que fue el que fue destruido en el siglo I. Para saber vamos a decir, el efecto psicológico sobre ellos por ese evento, bueno, estaría bastante difícil de mi parte, porque no puedo acceder a la mente de los cristianos de ese siglo, en ese momento histórico. Sí, perdón, por eso era mi pregunta, ¿no? Si es que teníamos alguna evidencia o información en base a eso, por eso era la observación. Sí, ahí es que voy a hacer el comentario de no tener esa parte, pero sí, o sea, se pudiese decir en base a ciertos escritos del Nuevo Testamento, que una carta a Hebreos, por ejemplo, y ciertos escritos, se podía decir que se ven pinceladas de una motivación a seguir a Jesucristo o seguir esta idea ya que comienza con Jesucristo y sus discípulos para no menguar. O sea, se puede decir así. De hecho, se pudiese ver en un Apocalipsis, en un Evangelio de Juan, etcétera, etcétera. O sea, a ciencia cierta, yo no puedo decir que sí o no. Ahora, se puede ver pinceladas de esa idea de tratar de alentar, de que tal vez ciertos comentarios o ciertas alusiones que se hagan o ciertas explicaciones sean para alentar a esos discípulos, para no menguar o no decaer en su idea acerca de Jesús. Pudiésemos hablar de las alusiones que hace Juan a Jesús como templo, ahora como Dios morando con nosotros. O sea, ya eso entraría en un aspecto de una explicación teológica que había que darle a las razones teológicas por las que Juan, un autor de los Hebreos, hace los comentarios que hace en esa índole, o si tienen que ver directamente con ese aspecto. Desde mi caso, yo entiendo que sí se pudiese armar algo ligero, no nada concreto, nada fuerte, nada determinante, pero algo ligero, porque entiendo que especialmente Juan, muchas de las explicaciones que da teológicas pueden ir en torno a eso. Eso podría ser una razón. En cuanto a tu segunda pregunta, y Pablo sí ve el mesianismo de Jesús como un salvador de la nación de Israel, y eso él lo deja explayado en sus epístolas. Él ve a Jesús en este sentido. El mesianismo de Jesús lo ve como un salvador de Israel, por eso en ciertas epístolas, como Romano, aún sigue hablando de salvación para Israel como nación en ese sentido, pero ya como hacía y mencionaba con respecto a tu segunda pregunta, ya entraríamos ahí
unas explicaciones teológicas de la motivación de Pablo por escribir lo que dicen Romanos acerca de Israel y explicar si todo Israel ya pereció, qué ha pasado con la misión de Jesús a Israel. O sea, todas estas cosas ya entrarían mucho, sería una explicación teológica de ese tema, pero sí podemos decir que Pablo vio a Jesús y su mesianismo como un salvador, o un tipo de mesianismo salvador de Israel y de toda la nación. Muchas gracias, excelente. Siempre. Entonces, si no hay más preguntas, no sé, Frías. Ya terminamos. Atención, Emily. No, pues perfecto. De mi parte fue todo. Gracias a todos.